El Tzompantli, una estructura enigmática y fascinante, jugó un papel importante en las civilizaciones mesoamericanas, particularmente en la sociedad azteca. Era una característica única y distintiva de sus prácticas religiosas y culturales, sirviendo como un poderoso símbolo de sus creencias, rituales y cosmovisión. El siguiente video explorará el significado y el contexto histórico del misterioso Tzompantli mexica, encontrado en plena Ciudad de México, para así de esta forma tratar de entender sus implicaciones culturales y su impacto en nuestra comprensión sobre estas civilizaciones antiguas. El sacerdote cortó rápidamente el torso del cautivo y extrajo su corazón que aún latía. Ese sacrificio, uno entre miles realizados entre la ciudad sagrada de Tenochtitlan, alimentaría a los dioses y aseguraría la existencia continua del mundo. La muerte, sin embargo, fue solo el comienzo del papel de la víctima en el ritual de sacrificio, clave para el mundo espiritual del pueblo mexica en los siglos del XIV al XVI. Los sacerdotes llevaron el cuerpo a otro espacio ritual, donde lo colocaron boca arriba, armados con años de práctica, conocimientos anatómicos detallados y hojas de obsidiana más afiladas que el acero quirúrgico actual. Hicieron una incisión en el delgado espacio entre dos vértebras en el cuello. Decapitaron el cuerpo con pericia. Usando sus afiladas hojas, los sacerdotes cortaron hábilmente la piel y los músculos de la cara, reduciéndola a un cráneo. Luego, tallaron grandes agujeros en ambos lados del cráneo y los deslizaron sobre un grueso poste de madera que contenía otros cráneos preparados exactamente de la misma manera. Los cráneos estaban destinados al Tzompantli de Tenochtitlan, un enorme estante de cráneos construido frente al templo mayor, una pirámide con dos templos en la parte superior. Uno estaba dedicado al dios de la guerra Huitzilopochtli y el otro al dios de la lluvia Tlaloc. Eventualmente, después de meses o años bajo el sol y la lluvia, un cráneo comenzaría a desmoronarse, perdiendo dientes y tal vez incluso su mandíbula. Los sacerdotes lo quitaban para convertirlo en una máscara y colocarlo en una ofrenda, o usaban mortero para agregarlo a dos torres de calavera que flanqueaban el Tzompantli. Para los aztecas, el grupo cultural más grande al que pertenecían los mexicas, esos cráneos eran las semillas que asegurarían la existencia continua de la humanidad. Eran un signo de vida y regeneración, como las primeras flores de la primavera. Pero los conquistadores españoles, que marcharon hacia Tenochtitlan en 1519, los vieron de manera diferente. Para ellos, las calaveras y toda la práctica de los sacrificios humanos evidenciaban la barbarie de los mexicas y justificaban el arrasamiento de la ciudad en 1521. Los españoles derribaron el templo mayor y el Tzompantli frente a él, pavimentaron las ruinas y construyeron lo que se convertiría en la Ciudad de México. El Gran Potro y las Torres de Calavera pasaron al reino del misterio histórico. Algunos conquistadores escribieron sobre el Tzompantli y sus torres, estimando que solo el estante contenía 130,000 cráneos. Pero los historiadores y arqueólogos sabían que los conquistadores eran propensos a exagerar los horrores del sacrificio humano, esto para demonizar a la cultura mexica. Con el paso de los siglos, los académicos
comenzaron a preguntarse si el Tzompantli alguna vez existió. Los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ahora pueden decir con certeza que sí. A partir del año 2015, descubrieron y excavaron los restos del estante del cráneo y una de las torres debajo de una casa de la época colonial en la calle que corre detrás de la Catedral de la Ciudad de México. La otra torre, sospechan, se encuentra debajo del patio trasero de la catedral. La escala del estante y la torre sugieren que tenían miles de cráneos, testimonio de una industria de sacrificio humano como ninguna otra en el mundo. Ahora, los arqueólogos están comenzando a estudiar los cráneos en detalle, con la esperanza de aprender más sobre los rituales mexicas y el tratamiento post-mortem de los cuerpos de los sacrificados. Los investigadores también se preguntan quiénes eran las víctimas, dónde vivían. Este es un mundo de información, dice el arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, director del programa de arqueología urbana del INAH y líder del equipo que encontró el Tzompantli. De igual manera, el bioarqueólogo John Verano argumenta: es algo asombroso y justo el tipo de descubrimiento que muchos de nosotros esperábamos. Esto lo argumenta John Verano, bioarqueólogo de la Universidad de Tulane en New Orleans, Luisiana, que estudia los sacrificios humanos. Él y otros investigadores esperan que los cráneos aclaren el papel de los sacrificios humanos a gran escala en la religión y la cultura mexica. Y sí, como sospechan los estudios, desempeñó un papel clave en la construcción de su imperio. El descubrimiento del Tzompantli comenzó de la misma manera que todas las excavaciones del programa de arqueología urbana, con un proyecto de construcción planificado en el corazón del centro de la Ciudad de México. Cada vez que alguien quiere construir en un área de 7 cuadras alrededor del Templo Mayor, el equipo de Barrera Rodríguez debe excavar primero, rescatando lo que quede de la ciudad colonial y especialmente de la cultura mexica. Los hallazgos son a menudo significativos y sorprendentemente intactos. Templo Mayor salió a la luz en la década de 1970, cuando se llamó a los arqueólogos del INAH después de que los electricistas de la ciudad tropezaran con una imponente escultura circular de la diosa Coyolxauhqui, quien fue asesinada y desmembrada por su hermano Huitzilopochtli. Gran parte del templo había sobrevivido para ser descubierto. Los mexicas lo construyeron en 7 fases, entre los años 1325 y 1521, cada una correspondiente al reinado de un rey. Cada fase se construyó sobre y alrededor de las anteriores, incrustando la historia del Templo Mayor dentro de ella, como un juego de muñecas rusas. Aunque los españoles destruyeron la fase final del templo, los templos más pequeños de reinados anteriores fueron pavimentados, pero quedaron relativamente ilesos. Esas ruinas ahora son parte del Museo del Templo Mayor. Pero muchas estructuras que rodeaban las ruinas permanecieron ocultas debajo de la densa ciudad colonial y ahora la megalópolis moderna. Entonces, cuando Barrera Rodríguez recibió la llamada para excavar un sitio a solo unos pocos edificios de donde la calle Guatemala termina con el complejo del Templo Mayor, sabía que las excavaciones podrían conducir a un descubrimiento importante. A partir de febrero del 2015, su equipo cavó alrededor de 20 pozos de prueba, desenterrando escombros modernos, porcelana colonial y finalmente losas de basalto de un piso del período mexica. Entonces, él recuerda, empezaron a aparecer cientos de fragmentos de cráneo. En más de 2 décadas de excavaciones en el centro de la Ciudad de México,
Nunca había visto algo así, expresó el arqueólogo. Barrera Rodríguez y la arqueóloga y supervisora de campo de Lina, Lorena Vázquez Ballín, sabían, por los mapas coloniales de Tenochtitlan, que el Tzompantli sí existía. Podría estar en algún lugar cerca de su excavación. Pero no estaban totalmente seguros de que eso fuera lo que estaban viendo, hasta que encontraron los agujeros para los postes del estante de calaveras. Los postes de madera se habían deteriorado hacía mucho tiempo, y los cráneos que alguna vez se exhibieron en ellos se habían hecho añicos, o los conquistadores los habían aplastado a propósito. Aún así, el tamaño y el espacio de los agujeros les permitió estimar que el tamaño de la estructura rectangular era imponente, aproximadamente de unos 35 metros de largo con 12 a 14 metros de ancho, un poco más grande que una cancha de baloncesto, y probablemente de 4 a 5 metros de alto. A partir de su conocimiento de las épocas del Templo Mayor, los arqueólogos estiman que las fases particulares del Tzompantli que encontraron probablemente se construyeron entre los años 1486 y 1502. Aunque se practicaban sacrificios humanos en Tenochtitlan desde su fundación en 1325. Cerca de ahí, los investigadores también encontraron cráneos aparentemente pegados con mortero, restos de una de las dos torres que flanqueaban el Tzompantli, donde la mayoría de los cráneos que alguna vez se exhibieron en sus postes terminaron su viaje post-mortem. El equipo pasó una segunda temporada de octubre del 2016 a junio del 2017, excavando el Tzompantli y la torre. En su punto más grande, la torre tenía casi 5 metros de diámetro y al menos 1.7 metros de altura, combinando las dos torres históricamente documentadas y el estante. Los arqueólogos de Lina ahora estiman que debieron exhibirse varios miles de cráneos a la vez. Otras culturas mesoamericanas también se involucraron en sacrificios humanos y construyeron sus propios Tzompantlis, pero los mexicas ciertamente llevaron esto al extremo. Esto dicho por Vera Tisler, bioarqueóloga de la Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida. En su trabajo en la ciudad maya de Chichén Itzá, fundada unos 700 años antes de Tenochtitlan y a más de 1000 kilómetros de distancia, encontró 6 cráneos con agujeros en los costados, con una sospecha de que alguna vez estuvieron expuestos en los postes de un tzompán. Sin embargo, los agujeros en cada cráneo eran menos regulares y uniformes que los cráneos de Tenochtitlan. Ella expresa: eso me hace pensar que todavía no era una práctica estandarizada. Adicionalmente expresa que Tenochtitlan fue la máxima expresión de la tradición tzompantli. Los sacrificios humanos ocuparon un lugar particularmente importante en Mesoamérica. Muchas de las culturas de la región, incluida la maya y la mexica, creían que el sacrificio humano alimentaba a los dioses. Sin ella, el sol dejaría de salir y el mundo se acabaría. Las víctimas sacrificadas ganaron un lugar especial y de honor en el más allá. Los asesinatos rituales en las culturas tradicionales de otras partes del mundo, incluidas Asia y Europa, apuntan a los roles adicionales para la práctica y pueden ayudar a explicar por qué los mexicas lo llevaron a tal extremo. Todas las sociedades premodernas hacen algún tipo de ofrenda, expresa John Verano. En muchas sociedades, si no en todas, el sacrificio más valioso es la vida humana. Los científicos sociales que estudian la religión han demostrado que las ofrendas costosas y los rituales dolorosos, como las ceremonias de derramamiento de sangre, que también practican los mexicas, pueden ayudar a definir y fortalecer la identidad del grupo, especialmente en sociedades que han crecido demasiado para que todos se conozcan entre sí. Algunos investigadores también argumentan que matar cautivos o súbditos establece y refuerza la jerarquía en sociedades grandes y complejas. Un artículo de la revista científica Nature
del 2006, por ejemplo, vinculó el sacrificio humano con el desarrollo de la estratificación social en docenas de culturas austronesias tradicionales. Muchos investigadores dicen que para los mexicas el poder político y las creencias religiosas probablemente sean claves para comprender la escala de la práctica. El suyo era, en el contexto de los mexicas, un imperio relativamente joven. Durante su reinado de 200 años, conquistaron territorios por todo el centro y el sur de México, a veces enfrentándose a una tremenda resistencia de las comunidades locales, algunas de las cuales harían alianzas con los españoles contra el imperio. Las crónicas españolas describen a las víctimas de los sacrificios de Tenochtitlan como cautivos traídos de guerras, como las que libraron contra su archienemigo en la cercana ciudad de Tlaxcala. En ocasiones, a los pueblos sometidos del imperio mexica también se les exigía que enviaran individuos como tributo. La matanza de cautivos, incluso en el contexto ritual, es una fuerte declaración política, expresa John Verano. Es una forma de demostrar poder e influencia política, y como han dicho algunas personas, es una forma de controlar a tu propia población, teoría que maneja el arqueólogo. Mientras más poderoso era un estado, más víctimas podía dedicar. Esto lo expresa Jimena Chávez Valderas, bioarqueóloga de Lina. Ella pasó años estudiando los restos de las víctimas de los sacrificios en las ofrendas del Templo Mayor. Ahora es estudiante de doctorado de John Verano en Tulane. Adicionalmente, la bioarqueóloga también expresa que el significado religioso y el mensaje político del sacrificio humano van de la mano. Durante 2 temporadas de excavaciones, los arqueólogos del INAH recolectaron 180 cráneos, en su mayoría completos, de la torre, así como miles de fragmentos de cráneos. Ahora, esos hallazgos se encuentran en un laboratorio junto a la ruina del Templo Mayor, siendo minuciosamente examinados por un equipo dirigido por el antropólogo de INAH, Jorge Gómez Valdés. Las marcas, cortes en los cráneos, no dejan duda de que fueron descarnados después de la muerte, y la técnica de decapitación parece limpia y uniforme, algo muy asociado a los sacerdotes mexicas. Estos tenían un conocimiento anatómico impresionante que se transmitía de generación en generación, expresa Chávez Valderas. Jorge Gómez Valdés descubrió que alrededor del 75% de los cráneos examinados hasta el momento pertenecían a hombres, la mayoría entre 20 y 35 años, la edad de guerra principal, pero el 20% eran mujeres y el 5% pertenecían a niños. La mayoría de las víctimas parecían gozar de una salud relativamente buena antes de ser sacrificadas. Si son cautivos de guerra, no están agarrando al azar a los rezagados, dice Gómez Valdés. La mezcla de edades y sexos también respalda otra afirmación española, que muchas víctimas eran esclavos vendidos en los mercados de la ciudad expresamente para ser sacrificados. Chávez Valderas identificó una distribución similar de sexo y edad en sus estudios de víctimas en ofrendas más pequeñas dentro del propio Templo Mayor, que a menudo contenían cráneos del Zompantli, que habían sido decorados y convertidos en aterradoras máscaras. Sus colegas también analizaron isótopos de estroncio y oxígeno que habían absorbido los dientes y los huesos. Los isótopos en los dientes reflejan la geología del entorno de una persona durante la infancia, mientras que los isótopos en los huesos muestran dónde vivía una persona antes de morir. Los resultados confirmaron que las víctimas nacieron en varias partes de Mesoamérica, pero a menudo habían pasado un tiempo significativo en Tenochtitlan antes de ser sacrificados. No son extranjeros que fueron traídos a la ciudad y directamente ritual, expresa Chávez Valderas. Fueron asimilados a la sociedad de Tenochtitlan, de alguna manera. Barrera Rodríguez expresa que algunos relatos históricos
registran casos de guerreros cautivos que viven con familias de sus captores durante meses o años antes de ser sacrificados. De muchos de los cráneos del Tzompantli ya se han tomado muestras para análisis isotópicos y estudios de ADN antiguo, expresa Gómez Valdés. Él también espera encontrar una diversidad de orígenes, especialmente porque los cráneos del Tzompantli muestran una variedad de modificaciones dentales y craneales intencionales. Estas fueron practicadas por diferentes grupos culturales en diferentes momentos. Si es así, los cráneos podrían arrojar información que se extiende mucho más allá de cómo murieron las víctimas. Hipotéticamente, en este Tzompantli tienes una muestra de la población de toda Mesoamérica, expresa Vázquez Ballín. Esto es incomparable. La bioarqueóloga Tiffany Tong de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Estados Unidos, quien estudia los sacrificios humanos en los Andes, expresa su emoción al ver lo que el equipo de Lina puede aprender de los cráneos sobre los rituales de sacrificio y la diversidad genética de Mesoamérica justo antes de la conquista. Podemos ir literalmente a la persona individual y contar la historia de esa persona, y luego podemos retroceder y contar la historia sobre estas grandes comunidades, explica la bioarqueóloga. Lo que podemos entender es que una vez otorgada de un papel sagrado, pero silencioso, en la ciudad donde murieron, esas víctimas, finalmente, después de un silencio por siglos, pueden salir a la luz y volver a hablar. En conclusión, el Tzompantli fue una característica emblemática de las civilizaciones mesoamericanas. Exhibió prominentemente filas de cráneos como testimonio de sus creencias religiosas y prácticas sacrificiales. Si bien puede ser difícil para los observadores modernos reconciliarse con la violencia de estas prácticas, es vital recordar que el Tzompantli fue un aspecto integral de estas culturas antiguas y desempeñó un papel crucial en la cosmovisión. Al estudiar el Tzompantli y las civilizaciones que lo construyeron, obtenemos una apreciación más profunda de las complejidades y la diversidad de la cultura y la historia del ser humano. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaron de este video, me pueden ayudar de gran manera con un like, suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita para obtener más contenido como este, siempre con base en evidencia histórica y arqueológica. Su apoyo significa mucho y me ayudará a continuar con este proyecto.